Buenas tardes, familias. Estamos aquí en una charla más con una invitada colaboradora. La charla de hoy, odontobebés, si la lactancia artificial puede tener un impacto en la, ¿cómo le dirías tú, Cristina? La Eh, configuración, En el desarrollo orofacial, que es la manera desarrollo técnica de orofacial. decirlo, es decir, en cómo crece la boca y la cara. Exacto. Vale, pues esto es lo que va a estar contándonos hoy Cristina y ya directamente se va a presentar ella misma. Cristina, eres odontopediatra, pero explícanos tu manera de ser odontopediatra. Sí, bueno, en realidad cuando pensamos en un dentista o en un odontopediatra, ¿no? En un dentista infantil pensamos en dientes, ¿no? Pero al final en la boca hay más que dientes y no podemos mirar solamente los dientes de forma aislada. Por eso yo que además me he intentado, o sea, intento a lo largo de mi carrera cada vez he ido viendo niños más jóvenes hasta que ahora ya me gusta también ver bebés. Am, los bebés al principio cuando nacen no tienen dientes y sin embargo tienen boca y la utilizan, ¿no? Para funciones muy vitales como por ejemplo comer, ¿no? Y al final la alimentación de un bebé es la lactancia, sea materna o artificial. Y la forma en cómo ocurre esta lactancia, pues tiene bueno, es determinante, ¿no? Para la salud de la boca del bebé, para su salud general también, pero en este caso en concreto de la boca. Por lo que, bueno, al final también me he especializado en lactancia porque no puedo ver una cosa separada de la otra, ¿no? Si la lactancia tiene tanta influencia sobre la salud bucodental, pues realmente creo que todas las odontopediatras debemos conocer sobre lactancia. Ujú. Porque Cristina, ¿desde qué edades ves en realidad? ¿Desde qué edades vemos? Sí, tú Sí, yo, concretamente. bueno, desde que el bebé puede venir desde que nace, ¿no? Porque al Ujú, final, dependiendo de la edad, pues vamos a valorar unas cosas u otras. ujú. Claro, en cuanto más pequeño es el bebé, normalmente no tenemos estas dudas ¿no? Que tienes normalmente en el dentista de dientes, Claro. por decirlo así. Sí. Pero sí que valora un poco cómo funciona esa boca, ¿no? Porque dependiendo cómo funcione, así crece. Ujú, Y bueno, ahí evidentemente se entiende que lo determinante que puede ser la lactancia. ujú. Pues mira, Cristina, vamos a hablar sobre todo de las consecuencias de la lactancia artificial, es decir, tetinas, biberones, chupetes, en este crecimiento orofacial, en este desarrollo orofacial. Pero empezaremos, yo lo digo así, desmontando un mito que a veces corre de que la lactancia materna también provoca alteraciones en el desarrollo orofacial. ¿Tú qué información tienes sobre esto, Cristina? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que un uso muy prolongado de chupete o biberón afecta, Ujú, entonces se ha como trasladado eso también a la lactancia materna, ¿no? A la succión al pecho, como que afecta de la misma manera. Pero realmente no, o sea, es muy diferente la lactancia directa al pecho que la lactancia a una tetina artificial. Se utilizan músculos diferentes, se hacen movimientos diferentes y por un lado la lactancia materna directa al pecho sí que favorece y estimula un buen crecimiento y la lactancia, o sea, la succión, digamos, ujú, de tetinas artificiales no estimula un buen crecimiento porque no estimula los músculos que queremos que se estimulen, que son los músculos masticatorios, que ujú, sí se estimulan con la lactancia y no con las tetinas artificiales, y no se hacen los mismos movimientos, entonces no crece la cara igual. Con ujú. lo cual, sabiendo que hay estas diferencias, bueno, ahí tenemos que ver, ¿no? Cómo podemos intervenir en bebés que usen tetinas artificiales para reducir al máximo Vale. eh, esos posibles problemas o ¿no? Mm. Ese crecimiento no tan adecuado que puede ocurrir con este tipo de tetinas. Vale, pues entonces en las tetinas estas artificiales, como sería un biberón o un chupete, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener en el desarrollo también maxilofacial, ¿no? Se puede llamar. Te hablabas de masticatorio y todo esto, ¿sí? Claro, no se ejercitan los músculos de la masticación, que son los músculos que queremos que se ejerciten realmente. Esto también nos puede afectar a la masticación en el futuro, pero bueno, eso más Ujú, adelante. Em, no se hacen los mismos movimientos a la hora de hacer esa succión, con lo cual no se estimula tanto el crecimiento de los maxilares, ¿no? Se nos queda normalmente una mandíbula más retraída. Si la ujú, mandíbula no crece, tampoco nos crece el maxilar. Se estimula que la lengua esté más baja,
mm, Y la lengua sabemos lo importante que es en todas las funciones, ¿no? En general, la idea general es que la función hacia el órgano, ¿no? Entonces, mm, si funciona bien, pues creceremos bien, si no funcionamos tan bien, creceremos no tan bien. Cuando la lengua está bajita, no se desarrolla, no crece bien el maxilar, ujú, el paladar nos puede crecer hacia arriba, ¿no? A expensas de, el espacio de la nariz, ¿no? Porque el paladar al ujú, final es el suelo de la fosa nasal. ujú, Nos facilita o favorece una respiración oral, que no es lo que queremos es que se respire por la nariz. La nariz está para respirar, no la boca. ujú, Am, ¿Qué más? Se nos favorecen una serie de circunstancias que básicamente hacen que el maxilar no se desarrolle, sobre todo a nivel transversal, que la mandíbula no crezca tanto hacia adelante y no crezca de forma favorable, y que se favorezca una respiración de la boca, un crecimiento más alargado de la cara. ujú, eh, y además, en la posición de los dientes, ¿no? Al haber una interferencia, se favorecen estas mordidas abiertas, que es cuando los dientes de arriba no llegan a encajar con los de abajo, y también las mordidas cruzadas, que es cuando el paladar está tan estrecho que mordemos al contrario. Esas mordidas cruzadas no se solucionan solas, nunca, siempre hay que intervenir ujú, de alguna manera para favorecer que luego este niño pueda masticar por ambos lados a la vez. Bueno, no a la vez, perdón, ujú, masticación alternante, por ambos lados, alternando primero un lado, luego el otro. Porque con una mordida cruzada se mastica solo por un lado. ujú, Si masticamos solo por un lado, la mandíbula nos crece desviada. Es decir, ujú, primero la boca va creciendo con la lactancia y luego ya la masticación, cuando el niño empieza a masticar, empieza a tomar bastante relevancia en ese estímulo para crecer. ujú. Entonces, como unas cosas nos afectan a la otra, esto es una masterclass, podría estar aquí una hora hablando de esto, pero así Y tanto. eh, en resumen, otra Sí, vez, sí, sí. la lactancia o sea, la lactancia al pecho favorece Ujú, un mejor desarrollo porque favorece una respiración nasal, ujú, favorece unos músculos correctos, un patrón de crecimiento más correcto, y ujú, la lactancia artificial lo contrario. Entonces es ujú. verdad que, ¿no? Esto era lo siguiente, digamos, que seguramente me ibas a preguntar, ¿qué pasa Sí, cuando un niño tiene lactancia artificial, ¿no? Por lo sí. que sea, no han podido darle pecho. Quería preguntarte que hay muchas veces que no hay más remedio que hacerlos, ya sea totalmente artificial o mixta. Entonces, ¿hay alguna manera de hacerlo bien o de Mm, hacerlo lo mejor posible? claro. Cuando no se puede, cuando el niño no ha podido tener una lactancia materna y tiene una lactancia artificial, sabemos que va a haber, que va a tener más probabilidad de tener ciertos problemas de mordida, ciertos problemas de crecimiento o de favorecer una respiración oral. Entonces, la manera de hacerlo bien o de hacerlo lo mejor posible, por un lado sería elegir ciertos tipos de tetinas que sean más adecuadas Ujú, y por otro lado, hacer un uso responsable de esas tetinas. ¿A qué me refiero con esto? A que no, por ejemplo, con el uso del chupete con las dos cosas, el uso del biberón y el chupete que no se alargue demasiado en el tiempo. ujú. Ahora hablaremos más concretamente. Sí, Perdón por sobre la... eso sí, te preguntaré más concretamente sobre esto del tiempo. De Ujú. momento, sigue con lo que Y, decías. y además ya no solo que se alargue en el tiempo, Ya. sino cuándo estamos ofreciendo esto, ¿no? No es lo Vale. mismo un bebé pequeño de, me invento, 3 meses, que va a Ujú, necesitar unas tomas de biberón, ¿no? Para asegurarse su alimentación. ujú, Porque luego hay la succión nutritiva y la afectiva, ¿no? Entonces, un bebé pequeño de menos de 6 meses va a necesitar sus tomas nutritivas y va a necesitar también una succión afectiva, ¿no? Que normalmente un ujú, bebé de biberón va a hacer esa succión afectiva en un chupete. ujú, A partir de los 6 meses empieza progresivamente a reducirse esa necesidad de succión afectiva, con lo cual ya debemos ir empezando a reducir eh, los momentos en los que ofrecemos chupete. Y de la misma manera empieza la alimentación complementaria y poco a poco, entre los 6 y los 12 meses, la leche empieza a ir dejando de tener tanta relevancia en la alimentación para ujú, empezar a tener más relevancia en los alimentos, ¿no? Estos 6 meses, entre 6 y 12, es alimentación complementaria, ¿no? O sea, vamos ujú, introduciendo esa alimentación, pero la idea es que a los 12 meses ese niño ya tenga una alimentación lo más parecida posible a la del resto de la familia. Entonces, en ese periodo ya tenemos que ir también empezando a ofrecer beber en vaso, ¿no? ujú, Y empezando a reducir las tomas en biberón. Am,
Entonces, la manera de hacerlo bien son esas dos, ¿no? Elegir las tetinas más correctas, ¿no? Más adecuadas y hacer un uso responsable, racional, ¿no? No abusar de ofrecer estas tetinas. Exacto. Yo también tengo esta opinión, ¿no? Es decir, por mucho que el bebé va a tener que, especialmente, otra vez, no hablamos igual de un bebé de pocos meses que un bebé ya que está en alimentación complementaria, un bebé de más de un año, va cambiando mucho la cosa. Claro. Por lo tanto, ese uso responsable significa que, además que la succión afectiva, también hay maneras de darle ese afecto que el niño necesita. Sí que necesita la succión afectiva, pero a veces lo que quieren es el contacto físico con nosotras, con la mamá o con el papá. Es decir, que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que no solo, pues venga, chupete todo el día, ¿no? O biberón otra vez, pero sobre todo chupete, ¿no? El chupete, porque el biberón, si está tomando algo de alimento, bueno, pero el chupete, si lo ponemos porque de esta manera sí, está más tranquilo, pero tenemos que ir viendo cuál es el camino para que ese chupete tiene que llegar un día que deje el chupete. Cristina, ahora te voy a preguntar un poquito más sobre esto, pero quería también hacer una puntualización sobre todo esto que has estado explicando, más que nada por mi formación también, ¿no? Por mi profesión como logopeda, pues estamos o sea, vamos muy juntas con algunos temas que has estado hablando, ¿no? El tema de las funciones orofaciales, hay funciones no verbales, perdón, que decías, ¿no? Por ejemplo, respirar, masticar, deglutir, todo esto, las logopedas también somos las que intervenimos cuando hay dificultades en estos aspectos, por lo tanto, también sabemos muy bien la importancia de saber retirar a tiempo o hacer ese uso responsable de tetinas, porque sabemos muy bien los problemas que provoca. Y en algunos casos incluso pueden haber dificultades de habla, aunque muchas veces se ha hablado de muchas dificultades de habla relacionadas con muchos temas de estos no verbales que al final no va tanto por aquí, pero sí que es verdad que según dónde está colocada la lengua, eso que decías, la lengua se pone bajita. Vale, pues si la lengua está bajita, que eso lo provoca el tener un chupete en la boca que hace que la lengua está por debajo del chupete y no puede ponerse donde tiene que ponerse, que es en la parte de arriba del paladar, detrás de los dientes, que se llaman alvéolos, pues eso va a hacer que puede ser que el peque luego a la hora de articular según qué fonemas, como son fonemas alveolares, que la lengua tiene que subir ahí, pues quizás le cuesta, o quizás esas lenguas que salen mucho, esos peques que me dicen es que cecea, es que sale la lengua. Bueno, tenemos que ver esto, todo esto que estamos hablando hoy. Entonces, para más información también dejaremos algunas cosas en la descripción de este vídeo, de cosas que hemos hablado aquí en el canal, también con otras profesionales que han hablado sobre este tema y cosas que hablas tú también bueno, sobre estos temas. Entonces, Cristina, siguiente punto relacionado ahora con lo que hablábamos. Entonces, ya has empezado a hablar, pero la pregunta sería, ¿cuándo empezar a retirar ya las tetinas y los chupetes? Aparte del uso responsable que tenemos que tener en cuenta desde, desde siempre. Pero, ¿cómo lo explicas tú, Cristina? Sí, yo he empezado porque al final yo siempre digo que las tetinas, ¿no? Los chupetes y los biberones no se retiran de repente venga, ahora decidimos retirar y ahora empezamos un proceso de retirada y hasta que lo retiramos, yo qué sé, una semana, 2 semanas. No, realmente para mí la retirada empieza con este uso responsable del que hablaba, ¿no? De no abusar de Ujú. estas herramientas. Porque bueno, no hemos hablado de otros niños que a lo mejor sí que toman lactancia materna, pero además también usan chupete, ¿no? Es decir, Exacto. hay situaciones hay variadas, ¿no? Ujú, Entonces, realmente, desde muy pronto debemos empezar a ir reduciendo este uso, ¿no? del chupete y el biberón para que no sea el único recurso que ese bebé tiene. ujú, Yo diría que a partir de los 6 meses, mm, bueno, voy a separar un poquito, biberón, a partir de 6 meses vamos empezando ya a introducir a que el bebé aprenda a beber en vaso, primero con pequeños traguitos de agua durante las comidas, ¿no? Ya sabemos que al principio no va a comer mucho, progresivamente esto es algo que el bebé va regulando, ¿no? Que no es algo que ocurre de un día para otro y
La recomendación en general es que el biberón se retira a los 12 meses. Esto parece bastante pronto y esto obviamente no ocurre de un momento para otro, no es algo que digas el día que cumple 12 meses quitamos biberón, sino que progresivamente habremos ido reduciendo la cantidad de tomas que ofrecemos en biberón hasta que incluso ofreciendo alguna toma ya en vasito, ¿no? En algún momento que no esté relacionado con el sueño. Bueno, esto se pueden ir viendo muchas, digamos, maneras de hacerlo, ¿no? Y también dependerá un poco del niño. Es cierto que muchos bebés a partir del año todavía se despiertan por la noche con alguna toma por hambre, ¿no? Entonces, a lo mejor un bebé de 15, 18 meses puede ser que necesita alguna toma nocturna nutritiva. Entonces, a veces el biberón se mantiene todavía un poquito pasado el año. No es ningún drama, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante saber distinguir cuando estas tomas son realmente nutritivas o si son afectivas, ¿no? Si son una toma que el bebé usa para volver a conciliar el sueño. Este tipo de cosas hay que aprender a distinguirlas bien para poder ir limitando lo máximo posible. Y con el chupete lo mismo. A partir de 6 meses que los niños ya también empiezan, sobre todo cuando empiezan a tener más Mm, movimiento, que empiezan a gatear, a explorar más, todos esos momentos, es decir, mm, sí que si el niño necesita en algún momento autorregularse porque hay pues lo que sea, ujú, pues vale. O en un momento que nosotros no podemos atender, por ejemplo, vas en el coche conduciendo, se te pone a llorar, bueno, pues el chupete en esos momentos es útil, ¿no? ujú, Pero no, lo que no deberíamos realmente, entre comillas, ¿no? Esto no quiero que suene a juicio porque evidentemente sí, yo voy por la calle, veo a un bebé con un chupete y no sé ni su historia, ni sus mm, circunstancias, ujú, ni sé nada. Pero en exacto. general, esto es en general y esto no es Mm, para que nadie saque el látigo y se autojustigue. Esto es que en general cuando vamos a un parque infantil, mm, lo lógico no es ver bebés con chupetes en la boca, ¿no? Porque un bebé que está tirándose por un tobogán contento y que incluso se está riendo no debería tener un chupete en la boca porque no lo ujú, necesita. claro. ¿Cuándo lo necesita? Pues cuando, bueno, hay un desborde emocional muy intenso que no somos capaces de gestionar en ese momento, Mm, o claro, cuando en el momento del sueño, que quizás un momento de estos así que son más claro. intensos y que, bueno, suele ser el último momento en que se retira el chupete durante el sueño, es Ujú, pensar, ¿no? Yo creo que deberíamos pensar cuando, si tenemos un bebé, ¿no? A partir de 6 meses, ir pensando en cada momento sí, del día, pensar, en este momento ¿el bebé necesita el chupete o no lo necesita? ¿No? mm, Lo necesita sí, realmente y no tenerlo disponible, porque en cuanto que exacto. ellos son independientes, en cuanto que lo vean, normalmente lo van a coger y se lo van a poner. Entonces, no, lo ideal es que no estuviera disponible, que nosotros, los adultos, lo tengamos guardado para cuando realmente lo necesitemos y no que el bebé Mm. tenga acceso libre a ponerlo cuando él quiera. El ejemplo que has puesto del parque es muy bueno y es similar al que también yo veo, por ejemplo, cuando hago valoraciones de la familia con el peque en casa, que lo hago a través de vídeos reales que me mandan y que están jugando con el peque o están mirando un cuento y el peque tiene el chupete en la boca. En esos Mm, momentos estoy hablando de peques ya mayores, es decir, estoy hablando de año y medio, dos o a veces más, ya estamos con una edad. Esos momentos ya tenemos que podemos hablar con el niño, además en esos momentos ya nos entienden mucho, que mm, los momentos que estamos con ellos, dándoles toda la atención, es cuanto menos tienen que necesitar un chupete. Y claro. más si estamos haciendo una actividad que lo que estamos además potenciando desde mi bajo, desde mi punto de vista es comunicación y lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y veo los peques con el chupete en la boca y yo a veces he hablado de esto y digo, es que literalmente es un tapón. O sea, cuando tienen esto en la boca no van a hablar, ¿vale? Que muchos hacen así, ¡plup! Empiezan a hablar y vuelven. Pero estoy hablando también de peques, que son los que me llegan más a mí, con alguna dificultad también en el desarrollo del lenguaje y del habla. Por lo tanto, cuanto menos este tapón, mejor. Y entonces, Exacto. Cristina, dos preguntitas más. Ya vamos terminando, pasaremos a turno de preguntas. Hay algunas preguntitas, pero entonces, no puedo no preguntarte por qué es mejor, chupete o dedo, porque hay peques que también se succionan el dedo y eso no lo hemos dicho hasta ahora. Sí, es la pregunta del millón para la que realmente no hay una respuesta concreta. Mm, El dedo, claro, el dedo, si no si no se extiende, ¿no? Ese hábito a lo largo del tiempo, no tiene por qué ser malo, ¿no? Un bebé pequeño de 3 meses que se chupe el dedo ujú, no es en principio un drama. Claro, el problema es cuando esto se mantiene en el tiempo y no siempre es fácil.
de mm, retirar, ¿no? Yo misma trabajo con muchas familias mm, que me dicen, claro, yo a los 3 meses ya lo vi que se lo empezó a chupar o antes, ¿no? Y en ese momento, pues yo intentaba, ¿no? Distraer y tal, pero es que se nos ha ido un poco de las manos porque mm, así como con el chupete podemos nosotros retirar, ¿no? Lo que decía antes, sí, podemos tenerlo fuera de su vista, con el mm. dedo no podemos porque es suyo, parte de su cuerpo y está ahí siempre disponible. Sí, Entonces, también puede causar muchos problemas el dedo. sí, Y el problema del dedo es que no es tan fácil de retirar, por eso, porque no tenemos nosotros control sobre él. claro, Hay gente que dice, mejor el chupete que el dedo por esto, de que es por difícil eso. de retirar. Mm, Bueno, eso, como yo siempre digo, es una de las cosas que valoramos mm, cuando se da el caso en una consulta de odontopediatría del bebé, ¿no? Porque la respuesta no es tan sencilla, es ver mm, por qué ese niño ha empezado a chupar el dedo. ¿Es un problema, ha claro. tenido un problema de lactancia, tiene una lactancia libre de demanda o no? ¿Es un Ujú, bebé que empezó con lactancia, no aceptó chupete, luego por lo que sea tuvo que dejar la ujú, lactancia y no tenía chupete, entonces, claro, claro, claro. necesita hacer esa succión efectiva. O Sí. sea, no conozco ningún bebé de los que vienen a consulta para ayudarles a dejar el dedo, no conozco ninguno que usara chupete. Todos los Ujú, bebés que usan dedo es porque han rechazado el chupete, porque ujú, muchas veces se ha retrasado la introducción del chupete, lógicamente, hasta que se estableciera la lactancia y ya, luego ya no lo han aceptado. Bueno, claro. Sí, sí. es un tema que hay que ver, tipo de lactancia que ha habido, si hay algún tipo de disfunción orofacial que lo está favoreciendo. Mm, Ujú, Pero sí, no es que el chupete sea mejor que el dedo, pero sí es verdad que es un poco más fácil de de hacer una retirar, retirada, claro, porque pues no depende forma del parte equipo. de, es una cosa externa, es un objeto externo, claro. La verdad es que ahora te pregunto una última cosita, Cristina, pero todo esto que estamos hablando hoy da para mucho. O sea que, como tú has dicho ahora, no es tan fácil la respuesta de las cosas, ¿no? Al final depende de muchos factores, ¿no? Y a veces pensamos que vamos a tener una receta mágica o que, y al final sí, hay cosas importantes. Hoy para mí lo más importante de momento de hoy es reflexionar en cada momento. Es decir, no dejarnos llevar, sino ir pensando, a ver, estoy dando biberón porque necesita alimentarse así, bien, pero ahora ya tiene cierta edad, ya está empezando alimentación complementaria. Podemos empezar a dar en vaso, poco a poco, ¿eh? Y yo soy la primera, y yo, mira, ejemplo, yo sí que di lactancia con el pecho y sí que cuando ya empezó la alimentación complementaria, no le daba muchos líquidos porque en realidad con el pecho en principio, ¿no? Se supone que todo va bien, pero bueno, en verano que hace más calor y tal, y empecé con vaso, muy pequeñito, tenía, era el meses, 9 meses quizás, 10 meses ya, un poquito de vaso o cucharitas. Hay diferentes maneras de hacer las primeras veces de una cosa externa, ¿no? Y mi hijo nunca tomó ningún biberón porque enseguida tuve esa mentalidad. Y hablo de hace ya 11 años, o sea que ya estaba yo con una alerta, ¿no? Sí, Sí, esto no lo he dicho de forma concreta, pero ahora que me lo has recordado, sí que es importante no ofrecer el agua en biberón, nunca. así, no, O sea, el biberón no, es no, para no, la no, leche. exacto, Pensemos en el claro, biberón como el claro, sustituto de la teta. sí, 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 sí. Cuando no se ha podido dar teta o no se puede dar teta, pues se da Ujú. biberón. Pero Pero es el el agua, sustituto de la claro, leche de fórmula. Es claro. decir, una vez que cambiamos Mm. a la leche de vaca, Ujú. el que la tome, ¿no? Que no todo el Sí, mundo la sí, tiene por sí. qué tomar, pero el que tome leche de vaca, una vez Ujú. que cambiamos a esa leche ya no debemos darla en biberón tampoco. No, es ideal el momento para pasar a vaso ya. O Exacto. sea, sí, y también, bueno, pues esto, Cristina, para mí es reflexionar, entender por qué hacemos las cosas, no dejarnos llevar por inercias y estar, bueno, y tener esta información, ¿no? O sea, para mí es muy importante que tú hables de estas edades tan tempranas, porque realmente muchas veces, incluso yo creo que odontopediatras, Cristina, creo que hablan de 2 años, como empezar a los 2 años a pensar, ¿verdad? Yo lo he visto, ¿sí o no? No, la edad, o sea, para biberón dije los 12 meses, para Ujú, chupete, lo que se dice ahora ya, la información más, digamos, actualizada es cuando ujú. aparecen los primeros molares y se Imagínate, colocan. Por esto que decía de las mordidas cruzadas. imagínate. Como las mordidas cruzadas no se pueden descruzar solas, Ujú, hay que hacer alguna intervención en el dentista para que se coloquen mm, bien. sí, Lo que queremos es que no se establezca una mordida cruzada en el momento que salen los primeros molares. claro. Entonces, los primeros molares hay niños que les salen a los 15 meses. Ujú, ujú. Entonces es así de pronto. Sí, sí, A sí. ver.
Todo es muy relativo. Yo, al mismo Mm, tiempo que digo estas cosas, siempre voy desde la empatía, desde el no claro. juicio. O sea, mi hijo uso chupete, o sea que no, no soy aquí yo Sí. la que hace las cosas perfectas. Pero lo que tú decías antes de reflexionar me parece súper Mm, importante. Yo mm, cuando hago consultas de quitar chupetes, retirar dedo, de destetes, envío un formulario inicial antes de vernos. Y el formulario, una de las cosas más importantes que pone es observa con atención mm, en qué momentos tu hijo, por ejemplo, el dedo, ¿no? Que es como mm, lo más difícil. El chupete es un poco más fácil de retirar, pero el mm, dedo suele resultar bastante difícil. Observa con atención en qué momentos lo está haciendo. O sea, mm, hazte un diario, ya sea escríbelo o hazlo mental, como tú quieras, pero mm, observa cuándo lo hace, en qué momentos lo está haciendo. En ese momento reflexiona, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué necesidad está cubriendo ahora? ¿No? mm, Y con el chupete lo que podríamos hacer es, ¿qué necesidad está cubriendo ahora? ¿Se la puedo cubrir yo? ¿Realmente lo necesita? ¿Lo está haciendo por aburrimiento? ¿Necesita un poco de entretenimiento? En exacto. este momento retiro el chupete. Claro, el dedo Mm, es diferente, tenemos que hacer otras sí, intervenciones. sí. Pero es observar en qué momentos, ver qué está detrás o sea, Ujú, qué necesidad está cubriendo para poder, ¿no? Sustituirla o abordarla de otra manera diferente. Esa es la ujú. base de todo. Buenísimo. Cristina, pues la última pregunta la has respondido ahora, diría yo, pero te la hago por si quieres añadir algo más. Pero la última pregunta era, ¿alguna estrategia, técnica, reflexión para retirar esas tetinas? Que ya lo hemos ido hablando, creo, ¿eh? Pero si Sí, quieres bueno, añadir algo más. sí, partimos de esa base que acabo de comentar y luego otra cosa que siempre me gusta decir, la mayoría de las veces somos los adultos los que tenemos como esa sensación de que va a ser un drama y la mayoría de las veces no es tan dramático. Eh, con respecto al chupete es no tenerlo disponible, o sea, no ofrecerlo. Y Ujú, cuando el niño lo pida, pues distraer, retrasar el momento en el que va a la boca, ver si realmente lo necesita, ¿no? Si es una cosa súper urgente, un desborde emocional súper importante que ujú, necesitamos ese recurso, o si ujú, nosotros podemos hacerlo. A ujú. veces nosotros los adultos no nos creemos que podamos acompañar ese desborde, ¿no? Pensamos, Ya, no, es que quiere el chupete, es que quiere el chupete, es que, bueno, pero ¿tú qué? Que eres su madre, ¿no? sí, claro. No creo que quiera más el chupete que su madre. Ujú, Entonces, y luego están los típicas cosas de cortar tetinas, todo eso. Hay miles de tácticas y trucos, ¿no? mm, Hay gente que cree que no son respetuosas, otros que sí. Yo creo que es respetuoso dependiendo del contexto que le demos, dependiendo de la narrativa que haya alrededor, ¿no? Coger y de repente un día cortarle la tetina y dárselo así, aquí no ha pasado nada y que el niño diga qué ha pasado aquí, eso no me parece respetuoso. no. Si lo hacemos con un niño más mayor dentro de una narrativa que le hemos explicado, que como ya tiene muchos dientes, a lo mejor el chupete se rompe y al Sí. final un día la puntita se rompe, bueno, pues hay una narrativa detrás, una cosa que es lógica para el niño que puede Sí. entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, Ujú. respetuoso o no, pues depende de cómo lo hagamos. Y Muy bueno, bien, así para 3 o 4 tips ya creo que hemos perfecto. dado, ¿no? Para no extendernos mucho. Muy bien, Cristina. Pues mira, tengo algunas preguntas del formulario, porque antes de hacer esta charla pasamos un formulario a las familias de mi comunidad, de la tuya también, y dejaron bastantes preguntas. Muchas se han respondido. Hay alguna que quizás te puedo hacer, pero antes de pasar a las preguntas del formulario, tenemos familias en directo que si quieren mm, participar, preguntar, pueden hacerlo con audio, con cámara, como quieran. Si queréis levantar la Vale, mano y os doy paso. Y si nadie, o chat, también lo podéis escribir en el chat si queréis. Y si nadie tiene preguntas, iré mirando algunas por aquí. Pues creo que no hay preguntas aquí en directo. Por lo tanto, has respondido todas las preguntas que teníamos sobre tetinas. Hablaban de diferentes biberones con diferentes formas de tetina. Has dicho que sí, que hay. No, no te has extendido en esto, pero sí que hay algunas mejores. Las consecuencias en los hábitos orales. Hemos hablado mucho de esto. Lactancia materna artificial. Perfecto. Entonces, desarrollo. Había una sobre más desarrollo que era te hago la pregunta tal cual porque era un poco así, ¿eh? Tú nos respondes, Cristina. Mira, dice, ¿cómo afecta la lactancia materna al desarrollo? ¿Tiene que tener un buen agarre? Mi bebé tiene 13 meses, se mueve mucho y las tomas son caóticas. ¿El desarrollo orofacial es igual en la succión afectiva?
¿Qué nos puedes decir de esta pregunta? Claro, aquí hay varias preguntas en una y aquí también hay cosas que hay que valorar, ¿no? Porque lo de que el bebé se mueve mucho, que las tomas son caóticas, habría que ver cuál es la situación en concreta de ese bebé, ¿no? No puedo responder a eso, pero me parece interesante la pregunta de si tiene que tener un buen agarre, ¿no? Y Ujú. lo cierto es que, claro, no es lo mismo una lactancia, o sea, cuando hablamos de que la lactancia favorece, es cuando hay un agarre correcto, ¿no? Que es cuando los músculos que se utilizan son los correctos y los movimientos son correctos. Si no hay un buen agarre, no es que esto afecte al desarrollo, es que si no hay un buen agarre, debemos preguntarnos por qué no hay un buen agarre. ¿Es porque hay algún tipo de disfunción orofacial, algún tipo de dificultad que hace que ese bebé no pueda tener un buen agarre? Cuando no hay un buen agarre, o bien hay una disfunción o dificultad de fondo, que es la que realmente nos puede afectar al desarrollo, o a veces hace que no podamos, o sea, que haya compensaciones, ¿no? A nivel muscular, etcétera. Entonces, si no hay un buen agarre, aunque haya una lactancia directa al pecho, sí que no, o sea, una lactancia al pecho eh, no necesariamente nos asegura Ya, que vaya a haber un buen desarrollo, porque si hay algún claro. tipo de disfunción o dificultad de base, que el mal agarre es un signo de esto, ¿no? Normalmente no es la causa, sino que es la consecuencia, es un signo, pues claro, eso hay que valorarlo para intentar que ese bebé se desarrolle de lo mejor posible. Y también lo que decía de la succión afectiva. Claro, la succión afectiva, si se hace al pecho con un agarre correcto, sin compensaciones, sin ningún tipo de disfunción de base, pues sí, el desarrollo orofacial también se ve favorecido. Ujú. La succión afectiva es también la que se hace al chupete, ¿no? Y luego hay bebés que hacen lactancia materna y hacen alguna succión afectiva directa al pecho, pero durante otros ratos, otros momentos del día la hacen al chupete, que no es lo mismo. Entonces, bueno, aquí Mm, situaciones hay múltiples. sí. Ujú, ujú. Pero Vale. luego también había otra pregunta por ahí, Estela, que tiene un poco que ver también con esto, que decía, ¿Sí? ¿cómo reconocer un mal desarrollo Sí, del sí. bebé? ¿Cómo reconocer un mal desarrollo de mi bebé? Boca Sí, abierta, babeo, sí. rechaza Claro, esto lo alimentos. apunté yo como ideas, ¿no? O sea, si tu Ujú. bebé tiene la boca abierta constantemente, si duerme con boca abierta, si Vale. un niño más mayor, porque claro, un bebé de 2, 3 meses puede babear, sobre todo a los 2 meses que empiezan a funcionar las glándulas salivares y empieza a ver como más babeo, no es que empiece a ver más babeo, es que empieza a ver más producción de saliva y el bebé todavía a lo mejor no la gestiona deglutiendo, entonces eso sería normal, pero un niño más mayor, de Ujú. más de 1 año, de 2 años, que babee no es normal, ¿no? Entonces esto es Mm, algo que hay que consultar. vale. Un niño que rechaza alimentos, que rechaza alimentos sólidos y que solo quiere triturados, eh, Mm. el niño que ronca, Mm, aquí signos, ¿no? De que algo no está funcionando bien y sí. si algo no funciona bien, pues, ¿no? Como la función Mm, hacia el órgano, pues sí. si no funciona correctamente no se desarrollará de forma correcta esa estructura. Mm. Y en este caso que has dicho final, entrarían varios profesionales también, Ujú. odontopediatra, logopeda ¿Verdad? y otorrino, Un por torrino. ejemplo, Ujú. ¿no? Yo, por ejemplo, Exacto. tengo algunos peques actualmente que acompaño a sus familias y los peques tienen unos 2 años, 2 años y medio, que me están diciendo que sí, que roncan ya y desde hace mucho tiempo, que babean un poquito, ya tienen esta edad que decimos que ya es mayor para estar babeando todavía, que gestionan mal el alimento, que la boca está normalmente abierta en reposo. Y hay temas también, algunos han ido ya al odontopediatra, otros no, ¿no? Y también han valorado pues cómo están estos maxilares, esta mordida. Así que realmente es un trabajo de varios profesionales Sí. a veces. Claro, y que muchas veces, como yo siempre digo, ¿no? El órgano perdón, la función hacia el órgano, Ujú. ¿no? Es decir, la función determina la estructura, cómo crece, Sí, pero luego una estructura que no se coloca correctamente, por ejemplo, una mordida cruzada, lo que decía, o una sobremordida muy profunda, esto dificulta que haya una función correcta, porque con una exacto. mordida cruzada ya no va a haber una masticación correcta. Con una Claro. sobremordida ya no puede haber una masticación correcta. Con unas amígdalas muy grandes ya no va a haber a lo mejor una respiración correcta. Entonces, Ujú. a veces la estructura también determina la función, es como que se retroalimenta Sí. todo. Entonces, por eso tiene que haber un conjunto bueno, o sea, que todo se mire en conjunto, ¿no? A veces Ujú. las familias no saben dónde tienen que acudir primero. ¿A quién Claro. voy? Mm. Bueno, al final, o sea, Sí, una pediatra actualizada, una logopeda, un exacto. odontopediatra que entienda, que lo mire todo desde el punto de vista ¿no? Sí, sí, más sí. general, puede ser un buen punto de partida, por lo menos para que te orienten, ¿no? Muchas Ujú. veces los niños vienen a mí, por ejemplo, como odontopediatra,
Y yo, según lo que vea, pues digo, no, tú primero vete al otorrino y luego al logopeda. O les Sí, digo, no, primero vete al logopeda y luego ya ella te dirá si sí. tienes que ir también al otorrino. Entonces, Ujú. según lo que veamos, pues vamos un poquito orientando a dónde tienen que ir primero. Lo mismo, yo, por ejemplo, depende de lo que veo, oriento también a odontopediatra y a otorrino, por ejemplo. Y en mi caso, que soy más especializada en la parte de comunicación y lenguaje y no tanto en la, bueno, no tanto, no hago las funciones orales no verbales, que son las de masticación, respiración, también derivo a compañeras mías que son especialistas en esto que se llama terapia miofuncional. Entonces, ya Cristina, terminando. ¿Nos cuentas tú cómo las familias pueden contactar contigo o aprender de ti? ¿En dónde te encuentran, Cristina? Lo dejaré también en la descripción. Bueno, donde más estoy haciendo así contenido es en Instagram, que Ujú. luego dejarás la descripción de Sí, la cuenta. sí, Ahí pueden seguir el contenido que voy compartiendo. Quiero empezar con el canal de YouTube, pero de momento está un poco parado. Y sí. bueno, en Instagram siempre pueden interactuar. Si tienen alguna duda en concreto, siempre me pueden escribir un mensaje privado por ahí que Mm, intento contestar siempre. O sea, alguna vez se me puede quedar alguno traspapelado, pero en ese caso sí, ujú. Sí. normalmente, normalmente Siempre contesto. respondes, Cristina, yo lo Y a sé. partir de ahí, si necesitan una consulta o lo que sea, pues ya les informo dónde me pueden ver, si me pueden ver de forma presencial, si online, si eso ya. Vale, Ahí es donde me perfecto. pueden tener fichada, por decirlo de alguna manera. Pues muy bien, Cristina. También en la descripción dejaré algunos recursos que ya hemos creado tú y yo, bueno, o tú o yo o juntas, sobre algunos temas relacionados con la conversación de hoy, para que puedan seguir, pues mira, no he dicho nada porque no era el tema, pero también preguntaban sobre el frenillo. Bueno, pues en la descripción encontrarán alguna cosita sobre frenillo que también hemos tratado. Ujú, Pues muy si bien. no hay nada más por hoy, muchísimas gracias, Cristina. Ha sido súper claro, súper muy interesante y como muy práctico. Y bueno, espero volver a hacer más cositas contigo, que eso está clarísimo. Espero haber ayudado a algunas familias, que esta información sea importante para ellas. Y gracias a las familias que Gracias. están aquí Gracias a ti, hoy. Estela. Y nada, las dudas que surjan, pues eso, o bien aquí en los Sí, comentarios o bien a través de exacto. las redes, las pueden ir preguntando porque habrá mucha gente que lo vea posteriormente. Entonces, Exactamente. estamos Si surgen dudas a las familias que están aquí o las que están viendo ahora el vídeo, pues pueden dejarlo en comentarios también. Ujú. Pues muchas muchas gracias, gracias, Estela. Cristina, y a todas las familias. Hasta Adiós, gracias pronto. por asistir. Adiós. Adiós, adiós.